Empezar bien no basta. Bendiciones, mis amados, mis amigos en Cristo Jesús. Ese es el tema de nuestra enseñanza en el día de hoy. Lo importante no es cómo comenzamos nuestra vida cristiana, sino cómo la vamos a concluir o cómo vamos a llegar al final, cómo la vamos a terminar. Es obvio que todo tiene un inicio. Lo más importante que vamos a ver a través de este tema es que hay algunas cosas que pueden impedir que nosotros podamos terminar bien. Por eso, a través del capítulo 13 de Primera de Samuel, versículo 13, vamos a aprender algunas lecciones importantes para nuestras vidas. Recuerden, mis amigos, que el deseo de Dios es que nosotros podamos alcanzar todas aquellas cosas que Él nos ha prometido. En 1 Samuel capítulo 13, el versículo 13, nos dice la palabra del Señor o la palabra de Dios de la manera siguiente. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre o por siempre. Cuando nosotros miramos la vida terrenal o el ministerio público de Jesús, vamos a encontrar que hubieron muchas personas que se sintieron fascinadas, entusiasmadas, atraídas para seguir a Cristo, a tal punto que muchos se ofrecieron en seguirle. Muchas personas tomaron la iniciativa de decirle: Señor, yo te voy a seguir. Y vamos a encontrar, mis hermanos, que tal vez se sintieron atraídos por los milagros, porque Jesús les daba de comer, como dice la Biblia, ahí en Juan capítulo 6, el versículo 66, que le seguían simplemente porque Jesús les había dado panes y peces. Y tal vez, mis hermanos, el error más grande de estas personas que se ofrecieron para seguir a Cristo es que no calcularon, como dice la palabra, y veremos más adelante el costo de seguir a Cristo. Entonces, llevados por la emoción, llevados por la fascinación, llevados aún por la manera como la que Jesús enseñaba. La Biblia nos dice en los evangelios que Jesús enseñaba como quien tiene autoridad y no como los fariseos o los escribas, que también enseñaban la Torá o enseñaban la ley. Tenemos algunos ejemplos o tenemos algún ejemplo de dos personas que se ofrecieron para seguir a Cristo. Lo interesante es que Jesús llamaba, pero estas personas se ofrecieron para seguir al Señor. En Lucas capítulo 9, el versículo 57, nos dice la palabra del Señor: y aconteció que yendo por el camino, una persona salió o alguien salió y le dijo: Señor, te seguiré a donde quiera que fueres. Jesús le responde: las zorras tienen guaridas, las aves de los cielos tienen nido, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Ahí lo dice el versículo 58 de Lucas 9. En otras palabras, Jesús le está diciendo: bien, decides seguirme, tienes la iniciativa, pero realmente no tengo nada que ofrecerte. También nos dice la palabra del Señor que ahí en el verso 61, otro dijo: Señor, yo te quiero seguir, pero déjame y primero me despido de los que están en mi casa. En el verso 62 Jesús le dice o le responde: ninguno que se pone o que pone su mano en el arado mira hacia atrás. En otras palabras, Jesús le está diciendo: estás tomando una decisión, pero recuerda, hay cosas realmente que te van a detener. Entonces este hombre simplemente, pues hermanos, queda como en incógnita si le siguió o no le siguió. Jesús también le hace el llamado a un hombre y este hombre le dice: Señor, yo te voy a seguir, pero espera, voy y me despido de mi Padre y te seguiré. Tal vez, mis hermanos, esta persona estaba hablando no de ir a despedirse en el momento, sino tal vez le estaba diciendo al Señor: Jesús, yo te quiero seguir, pero cuando mi Padre muera, yo te voy a seguir. Entonces, mis amigos, mis hermanos, esto lo vemos no solamente a través del ministerio público o terrenal de Cristo. Hoy en día vemos gente que se siente entusiasmada, se siente atraída, se siente fascinada, porque pues se les está ofreciendo un evangelio fácil. Se les está diciendo: ven a Jesús, que el Señor te va a sanar. No estamos diciendo: el Señor te va a sanar si es la voluntad sanarte. Estamos ofreciendo un evangelio donde estamos diciendo: ven a Jesús, que los problemas se van a acabar. Y ese ofrecimiento es totalmente una mentira. Decir que si vienes a Cristo, el Señor te va a bendecir y los problemas se van a acabar,
Es algo que la palabra del Señor no nos enseña. La Biblia nos enseña que seguir a Cristo tiene un costo. Y así será siempre. Muchos vendrán atraídos por milagros, atraídos por sanidades, bendiciones materiales, y eso no está mal. Pero mis amigos, cuando nosotros hacemos estas ofertas, porque hoy el Evangelio, la palabra de Dios se ha convertido en ofertas, es obvio que la gente va a responder con un sí. Hablemosle a la gente de sacrificio, hablemosle a la gente de renuncia, hablemosle a la gente de que las cosas no van a ser fácil y realmente vamos a mirar que su entusiasmo, su atracción hacia el Señor va a cambiar. Otros vendrán a Jesús, pero si no son enseñados, si no son formados en la palabra, ellos llegarán a cometer errores que los llevará a una vida cristiana frustrada o fracasada. Uno de los grandes problemas dentro de la iglesia es que aquellas personas que deciden venir a Cristo no tienen una formación, no tienen un discipulado, no tienen una enseñanza donde se les pueda empezar a hablar acerca de lo que realmente es seguir a Cristo o lo que cuesta seguir al Señor. Otros, mis hermanos, experimentarán, llegarán a los caminos del Señor y experimentarán el fracaso al final de su vida simplemente porque desobedecen a los mandamientos, a los estatutos del Señor. Así que entonces, mis hermanos, no es lo importante no es cómo empezamos la vida cristiana, sino cómo la vamos a terminar. Por eso, repito, el título de nuestra enseñanza, empezar bien no basta. La Biblia nos habla también o nos da algunos ejemplos de algunos personajes bíblicos que empezaron bien y terminaron mal. Nuestra enseñanza hoy la vamos a enfocar en Saúl, pero la Biblia también habla de hombres que empezaron muy bien y terminaron muy mal. Yo quiero decirle en el día de hoy, mi amigo en Cristo Jesús, a usted que ya conoce los caminos del Señor. El deseo o el pensamiento de Dios es que usted pueda llegar al final, es que usted pueda alcanzar aquellas promesas que Dios le ha declarado a través de su palabra, no solamente aquí, sino que usted pueda alcanzar la vida eterna. Recuerde que lo más importante no es lo que nosotros estamos viviendo aquí, sino lo que nosotros vamos a obtener al final. La vida no se trata, mis hermanos, de vivirla aquí en este mundo, porque a este mundo lo único que le espera es el juicio de Dios. Nosotros debemos prepararnos, es para una vida eterna. Hoy los seres humanos o las personas solamente se preparan para vivir en esta tierra. Y el apóstol Pablo nos enseña que nosotros no debemos mirar lo que se ve, sino lo que no se ve, porque lo que se ve es pasajero. Más bien mirar lo que no se ve, lo espiritual, porque es eterno. Desafortunadamente, las personas viven para este mundo. Pero la gran sorpresa es que nosotros no somos eternos. La Biblia nos dice, necio, hoy vengo por tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Entonces, mis amigos, sí debemos tener metas, debemos tener planes. Mientras estemos vivos, debemos enfocarnos, sí, a vivir en este mundo con lo necesario, con las cosas que son importantes para que nosotros podamos subsistir y podamos alcanzar metas y planes, no solamente para nosotros, sino para nuestros hijos, pero todo bajo el temor y bajo la perfecta voluntad de Dios. Así que mis amigos, mis hermanos en Cristo Jesús, nosotros debemos también pensar es en la eternidad. Muchos hermanos no piensan en la eternidad. Viven como si la vida no se fuera a acabar. Y como les decía, la Biblia nos habla de personajes bíblicos que empezaron bien y terminaron mal. Y quiero hablarles, mis hermanos, de algunos, simplemente hacer una pequeña reseña. Sansón. Sansón fue, mis hermanos, un hombre o un personaje bíblico que no solamente fue escogido, sino que tenía un ministerio grande, poderoso. Uno de los hombres donde dice la palabra del Señor que cuando el Espíritu Santo venía sobre él, él hacía cosas extraordinarias. Recordemos que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no había sido dado de una manera general para todos, sino que en algunos momentos específicos o especiales
el Espíritu Santo venía con poder sobre estas personas y a través de estas personas el Espíritu Santo hacía cosas poderosas, cosas gloriosas. Y la vida de Sansón fue una vida que mientras él estuvo investido por el poder del Espíritu Santo, llegó, mis hermanos, en Cristo a hacer cosas extraordinarias. Pero cuando nosotros miramos el final de la vida de Sansón, el final de la vida de Sansón es un final trágico, es un final oscuro. Sansón significa, o el nombre Sansón significa hijo de la luz o hijo del sol, pero vemos que al final de su vida fue un ocaso, terminó muy mal. Terminó, mis hermanos, sin sus ojos, sin su vista, terminó como esclavo, terminó como un juguete donde los filisteos empezaron a reírse de él simplemente porque desobedeció a Dios. Entonces podemos ver en Sansón que Sansón, a pesar de que fue escogido, apartado, separado, nazareo, que es apartado para un propósito especial de Dios, terminó muy mal. Sí, al final se arrepintió, pero el propósito, el deseo de Dios no era ese final para Sansón. También, mis hermanos, encontramos la historia de un rey Usías que hizo delante de Dios, al principio de su reinado, hizo todo lo bueno delante de Dios, pero al final, como nos dice la palabra del Señor, ahí en Segunda de Crónicas, capítulo 26, el versículo 16, dice que cuando este hombre fue fuerte, su corazón se enalteció para su ruina. Ese es el problema a veces en el día de hoy, que llegamos al Señor, empezamos bien, iniciamos bien nuestra carrera, nuestra vida cristiana, y Dios empieza a usarnos y Dios empieza a hacer cosas, y caemos en la vanagloria, caemos en el ego, caemos en creer que somos importantes, que somos nosotros los que hacemos las cosas y no es Dios el que se mueve a través de nosotros. Dice la palabra del Señor ahí en Crónicas 26, en el segundo libro, que el rey Usías, cuando llegó a ser un hombre fuerte, dice la palabra del Señor, que su corazón se enalteció para su ruina. Y dice la palabra del Señor que este hombre terminó mal, empezó bien y terminó mal porque una lepra le llegó a su cuerpo y esa lepra estuvo hasta el final de sus días. Y simplemente porque se enalteció, se llenó de orgullo. Otro ejemplo que es muy triste es el ejemplo de Salomón. Todos sabemos que Salomón es el hijo del rey David, el hombre más sabio que ha habido sobre la tierra. Pero la Biblia nos dice ahí en Primera de Reyes, capítulo 11, 3, que este hombre terminó mal porque las mujeres desviaron su corazón de Dios. Este hombre fue un hombre muy sensual, al igual que Sansón, porque el problema de Sansón y el problema de Salomón fueron en sí las mujeres que los llevaron al fracaso. Dalila se convirtió en la ruina más grande para Sansón. Y las mujeres, las concubinas de Salomón, desviaron su corazón de Dios, a tal punto que Salomón empezó a hacer alianza con aquellas personas que Dios les había dicho que no hicieran alianza. Aún se casó con mujeres extranjeras, amó a mujeres extranjeras. Y para ir avanzando un poquito en el Nuevo Testamento, encontramos un hombre que empezó bien y terminó muy mal. Todos conocemos que Judas empezó bien, predicó, recogía la ofrenda, llegó a ocupar el puesto de tesorero, aún fue en el nombre de Jesús, predicó la palabra, tal vez a los enfermos, o Dios se glorificó a través de él. Pero el final de Judas fue un final que lo llevó a la autodestrucción porque terminó traicionando a Jesús y aparte el resultado de esa traición fue que Judas se quitó la vida. Tenemos un ejemplo de un hombre llamado Demas que abandonó al apóstol Pablo. Ahí en 2 de Timoteo capítulo 4, en el versículo 10, Pablo diciéndole a Timoteo, le advierte sobre Demas y le dice que lo abandonó por las cosas del mundo. Demas fue un hombre que tuvo el compañerismo no solamente de Pablo, sino de Marcos y de Bernabé. Fue un hombre que inició bien y estuvo tal vez en aquellos proyectos o en aquellas misiones donde ellos fueron a predicar la palabra. Pero la Biblia dice que Demas terminó mal, terminó
abandonando al apóstol Pablo y volviéndose a amar las cosas del mundo. ¿Cuántas personas, mis hermanos, no han empezado bien en las cosas del Señor? Y a pesar de que Dios los ha usado, a pesar de que Dios los equipó con dones, con talentos, están ahora en el mundo. Por eso la Biblia nos advierte a través del apóstol que nosotros no debemos amar al mundo, porque hay muchas personas que han salido del mundo, han salido y Dios les ha llamado a través de su Espíritu Santo y han estado, mis hermanos, ejerciendo ministerio, pero una vez el mundo vuelve y los atrapa. El problema aquí, mis hermanos, se parece al pueblo de Israel, que ellos salieron de Egipto, pero llevaban a Egipto en su corazón. Y hay muchas personas, hermanos, que vienen a Cristo, pero vienen y todavía el mundo permanece dentro de ellos. Y la Biblia también nos advierte que cualquiera que quiera estar en el mundo se constituye en enemigo de Dios. Así que estamos viendo claramente por la palabra de Dios que nosotros podemos empezar bien y podemos terminar mal. Podemos terminar desastrosamente y al final de nuestra vida tal vez encontrarnos con lo que nosotros no queríamos encontrarnos. Así que es un reto, es un consejo de parte de Dios a que nosotros calculemos el costo, que sepamos que seguir a Cristo, que seguir sus caminos, que vivir en obediencia no es fácil. Aunque no es fácil, Dios nos dará a nosotros la fortaleza, nos dará la confianza, nos dará las armas, la palabra, la oración, la comunión con el Señor, la meditación bíblica, para que nosotros podamos enfrentar aquellos dardos del enemigo que vienen a nuestra mente, que vienen a nuestro corazón. Y quiero, mis hermanos, llevarlos a lo que les dije a través de Saúl y enseñarles, mis hermanos, que Saúl cometió 3 errores que hicieron que este hombre pudiera terminar muy mal. Ahora, mis hermanos, Saúl se convierte en un espejo para que nosotros no caigamos en la misma trampa. Cuando la Biblia nos habla de las debilidades o los fracasos de algunos personajes bíblicos, no solamente quedaron escritos para que nosotros los leamos como un cuento o lo leamos como una historieta, no. Los registros de la Biblia o los fracasos de estos personajes quedaron registrados porque Dios quiere que a través de ellos nosotros no cometamos los mismos errores, no caigamos en lo mismo y lo triste que podamos llegar a experimentar o un final como ellos. Así que vamos a mirar 3 errores que cometió Saúl que lo llevaron a terminar muy mal. Y tal vez a través de estos consejos Dios nos va a enseñar a que nosotros no podemos caer en lo mismo. Ahora, mis amigos, mis hermanos en Cristo Jesús, yo no quiero, mis hermanos, que miremos la vida de Saúl o juzguemos a Saúl desde nuestro punto de vista o desde nuestro punto humano. Porque si lo hacemos, mis hermanos, nosotros no somos aptos para juzgarlo. Nosotros no somos aptos para juzgar a Saúl o señalar sus errores, a pesar de que es un personaje bíblico muy antiguo. Porque nosotros como personas tal vez somos igual o peor que él. Tenemos, hermanos, que hacerlo desde un punto de vista bíblico y de lo que Dios demandó sobre él y aprender de sus errores y no caer, vuelvo y repito, en lo mismo. Así que humanamente no podemos juzgar a Saúl porque, como les dije, tal vez nosotros somos peor que Saúl. Pero vamos a mirarlo o vamos a analizar estos 3 errores desde el punto de vista bíblico, porque si quedó ahí registrado es porque Dios quiere que nosotros, mis hermanos, no volvamos a caer o tener un final como el de Saúl. En primer lugar, el primer error de Saúl fue que él no confió completamente en la palabra del Señor. La Biblia nos dice, mis hermanos, que el error de Saúl, si nosotros miramos el contexto desde el versículo 1 del capítulo 13, vamos a encontrar que Saúl sacrificó a Jehová lo que no debía haber sacrificado.
Dios le había declarado a través del profeta Samuel, ahí en 1 Samuel capítulo 10, usted lo puede leer. Dios le había declarado a través del profeta Samuel que Saúl debía esperar 7 días para que pudiera llegar Samuel y pudieran ofrecer los sacrificios a Jehová. Ahora, este sacrificio que Saúl está haciendo en el capítulo 13 es 2 años más tarde de lo que Dios había hablado a través del profeta Samuel a Saúl. Lo repito para que quede claro. 2 años atrás, Samuel a través de, o Samuel toma la palabra de Dios y le dice a Saúl que debe esperar para poder ofrecer sacrificios al Señor, que debe esperarlo, que él baje, esperar los 7 días para que él llegue a Gilgal y pueda bajar y ofrecer el sacrificio a Jehová. Ahí en el versículo 1 dice la palabra del Señor de 1 Samuel 13, y algunos de los hebreos pasaron al Jordán, a la tierra de Gad y de Galat, pero Saúl permanecía aún en Gilgal y todo el pueblo iba temblando. Ellos sintieron temor. Pero dice la palabra del Señor en el verso 8, y esperó 7 días conforme al plazo que Samuel le había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se desertaba o se desesperaba. Entonces, vuelvo y repito, mis hermanos, Dios le había dado una palabra a través del profeta Samuel a Saúl. 2 años atrás le había dicho que tenía que esperar en Gilgal durante 7 días y esperar a Samuel para bajar o descender y ofrecer los sacrificios. Pero Saúl, al ver que la gente se desesperaba y desertaba, decidió él mismo ofrecer sacrificios al Señor. Entonces, por eso es que viene la advertencia de Samuel en el versículo 13 al decirle que Jehová ha quitado el reino sobre Israel porque ha actuado apresuradamente o alocadamente. Mis hermanos, Saúl cometió un error. No confió completamente en la palabra de Dios. La mantuvo durante 2 años, pero en el momento crítico decidió actuar por voluntad propia. Y quiero decirles, mis hermanos, que este error Saúl lo cometió por algunas razones. Primero, por impaciencia. Segundo, por desespero. Y lo tercero es porque él se dijo a sí mismo. Quiero que noten el versículo 12 de 1 de Samuel capítulo 13. Dice, me dije, ahora descenderán los filisteos. Noten ustedes esa expresión. Me dije, si hay un problema en el día de hoy, es que a veces nosotros nos desesperamos, nosotros nos impacientamos y a veces nosotros en ese desespero, en esa impaciencia, empezamos a hacer lo que Dios nos ha dicho, nos ha prometido, pero empezamos a hacerlo buscando nosotros la manera o el recurso. Entonces, mis hermanos, eso nos va a llevar a nosotros ¿a qué? Nos va a llevar al fracaso. Dice ahí el versículo 12 que por lo que los soldados o los guerreros o el pueblo le estaba desertando debido al temor que tenían sobre los filisteos, sobre los hebreos que pasaron el Jordán, ellos, hermanos, no confiaron en la palabra de Dios. Y Saúl le dice a Samuel, me dije, el peor error, hermanos, es aconsejarnos a nosotros mismos. El peor error que nosotros podemos cometer es cuando nosotros aún le pedimos consejo a nuestro corazón. Tenemos un ejemplo claro en David, que David también vivía desesperado porque dice la palabra que Saúl lo buscaba todos los días para matarlo. David, perdón, mis hermanos, era un hombre que consultaba a Dios cuando él estaba en el desierto. Tuvo a Saúl en manos para matarlo, para destruirlo. Es obvio que como ser humano se desesperó por esa búsqueda insensante de Saúl querer matarlo. Y dice la palabra, mis hermanos, que un día David dijo a su corazón, por tanto, Saúl me va a encontrar y me va a matar. Y su corazón le dijo, huye a la tierra de los filisteos. Y dice la palabra ahí en 1 Samuel capítulo 27, a partir del versículo 1, se lo recomiendo para que lo lea.
Saúl le hizo caso a su corazón y este hombre terminó viviendo con los filisteos. Y saben, mis hermanos, fue año y medio que David vivió con el rey Aquís. Los filisteos eran los enemigos de Dios. Recuerde que el gigante Goliat era filisteo y David, mis hermanos, terminó viviendo con los filisteos. Eso es algo, mis hermanos, que a veces nosotros pasamos por alto. Y David hizo cosas, hermanos, tremendas, cosas que no le agradaban a Dios. Hermanos, iban y violentaban los pueblos, robaban, se llevaban los ganados, hermanos, sacaban, hermanos, a huir a las personas. Y déjeme decirle, mis hermanos, que David cometió muchas cosas. A veces conocemos a David o lo diferenciamos o lo tenemos presente o su error o sus errores lo tenemos presente es con el pecado que cometió con Betsabé. Pero en 1 Samuel capítulo 27 nos dice muchas cosas que hizo David por agradar al rey Aquís. Fue un año y medio que este hombre estuvo allí e hizo cosas totalmente crueles, mis hermanos. ¿Por qué? Porque un día dijo a su corazón que le aconsejara y su corazón le aconsejó mal. Por eso Jeremías dice que nuestro corazón es perverso, nuestro corazón es tirano, mis hermanos. El corazón no es engañoso, dice el profeta Jeremías. Así que, mis hermanos, lo peor que nosotros podemos hacer en un momento de desesperación, en un momento de confusión, en un momento de impaciencia, es aconsejarnos a nosotros mismos o buscar el consejo de un impío, porque el impío nos va a aconsejar mal, nos va a llevar, hermanos, a tomar decisiones o a hacer cosas que también a Dios le desagradan. Así que el primer error de Saúl es que no confió en la palabra de Dios. Él no debió haber sacrificado, él debió haber esperado a Samuel esos 7 días. Y aunque en esos 7 días, o aunque esos 7 días pasaron y Samuel se atrasó, porque podemos ver que Samuel llegó. Cuando llegó, lo confrontó por haber hecho el sacrificio que no le correspondía. No confiemos, hermanos, en la palabra a medias. El error de Saúl o su primer error está en que no confió completamente en la palabra de Dios. Así que mis amigos, mis hermanos en Cristo Jesús, es importante que nosotros confiemos completamente en la palabra de Dios. Dios no se tarda, mis hermanos. Dios nos está probando. Dios está probando nuestro corazón. Dios está probando nuestra fe. No cometamos el error, hermanos, de confiar livianamente o a medias en la palabra del Señor. No lo hagamos, mis hermanos. Confiemos al 100%. Si Dios lo ha dicho, si Dios lo ha declarado, Dios lo va a hacer. Dios va a mostrar su poder, mis hermanos. Dios no llega tarde. Es una frase que nosotros escuchamos y la tenemos ahí a diario en nuestros labios. Pero a veces, mis hermanos, nuestras acciones, nuestras actitudes, nuestro comportamiento es de desesperación, mis hermanos. Es de impaciencia. No, esperemos en el Señor y si no, vamos a terminar muy mal. En segundo lugar, mis hermanos, dice la palabra ahí en el versículo 9, que pasaron los 7 días y Saúl ordenó lo siguiente. Dice la palabra, entonces dijo Saúl, traedme los holocaustos y ofrendas de paz, y él ofreció el holocausto. Recordemos, mis hermanos, que el sacrificio solamente era ofrecido por los sacerdotes. Los sacerdotes eran los que tenían ese trabajo de ofrecer sacrificios. Y aquí Saúl se tomó, hermanos, la tarea o el oficio que no le correspondía. Y ahí está reflejado el segundo error que puede llevarnos a terminar bien. Que puede llevarnos a terminar muy mal. Podemos empezar bien, pero terminar mal. El segundo error es que asumió Saúl un papel que no le correspondía. Saúl asumió una función que no le correspondía. Le correspondía solamente a los sacerdotes que eran escogidos de la tribu de Leví. Hay solamente un caso excepto donde Dios sí le ordenó a Gedeón hacer un sacrificio, pero fue Dios directamente ordenándole a Gedeón. En este caso, Dios no le ordenó a Saúl. Dios no le dijo, Saúl, Samuel se tardó, entonces hazlo tú. No, mis hermanos, Dios ya había declarado 2 años atrás una palabra y esa palabra se iba a cumplir. El problema de Saúl fue que se impacientó. Se llenó, mis hermanos, de impaciencia, de confusión y terminó haciendo lo que a Dios le desagrada.
Dice, traedme holocausto y ofrendas, y dice, y ofreció. Entonces, mis hermanos, empezamos bien y fracasamos porque a veces nosotros, hermanos, hacemos funciones que no nos corresponden. Muchos de nuestros fracasos, hermanos, dentro de la vida cristiana, es que queremos asumir papeles que a nosotros no nos corresponden. Recuerden, mis hermanos, que Dios nos ha hecho un llamado, Dios nos ha hecho a nosotros, hermanos, un llamado, pero también en ese llamado nos ha equipado con dones y con talentos. Y muchas veces, mis hermanos, nosotros, ante el llamado de Dios, queremos terminar haciendo cosas por las cuales Dios no nos ha llamado. Hay muchas personas, hermanos, que desean ser pastores, desean ser evangelistas y no tienen ese don. Hay personas que desean ser maestros, que desean ser, hermanos, líderes influyentes dentro de la iglesia y Dios no los ha llamado. Y el peor error, hermanos, que nos puede llevar a terminar muy mal es que nosotros estamos haciendo una función que no nos corresponde. Primero, recuerde que Saúl no cumplió completamente la palabra de Dios, cumplió a medias y ese es un error que puede llevarnos a nosotros también al fracaso. En segundo lugar, estamos viendo que está asumiendo una función que no le corresponde. Y nosotros, hermanos, tenemos que empezar a identificar nuestro don. En oración, en meditación, debemos decirle a Dios realmente cuál es el don que nosotros tenemos. Pero hoy vemos que los ministerios más deseados son los ministerios que nos llevan al poder, que nos llevan al reconocimiento, que nos llevan a la fama. Y por eso es que nosotros, muchas personas anhelan ser un pastor, anhelan ser un evangelista, anhelan ser un maestro, cuando Dios no los ha llamado. Hay ministerios, hermanos, hay dones, hermanos, que no tienen que ver que nosotros estemos frente al público para que la gente nos vea. No, hay ministerios, hermanos, que están escondidos. Hay ministerios como la visitación, hay ministerios como el de ir a las cárceles, como ir a orar por los enfermos. Pero nadie los quiere porque como estos ministerios, estos dones no son tan reconocidos, pues entonces como que terminamos desechándolos. Hay un dicho, hay un alagio popular que dice zapatero a sus zapatos. Y yo personalmente he visto el fracaso de algunas personas que se han autonombrado pastores, hermanos, y han terminado muy mal. Simplemente porque no era el don que Dios había determinado para ellos. Por eso, repito, debemos ir en oración y pedirle a Dios que nos ayude. Y muchas veces, hermanos, Dios no tiene que hablar audiblemente, porque muchas veces el don de nosotros es simplemente mirar la habilidad, las capacidades que nosotros tenemos y poderlas ejercer. Tal vez es el canto, tal vez es la visitación, tal vez es, hermanos, el de ir a orar por los enfermos. Vuelvo y lo repito. Así que, mis hermanos, tengamos mucho cuidado con asumir papeles o el papel o la función que no nos corresponde. Uno de los éxitos de Nehemías cuando él regresó para construir y levantar los muros, hermanos, de esa Jerusalén arruinada, el éxito de Nehemías, hermanos, cuando nosotros miramos, cuando ellos empezaron ahí a reparar el muro, vemos y encontramos, hermanos, que cada uno empezó a ejercer, hermanos, el trabajo que le correspondía. El que ponía el ladrillo, el que ponía la puerta, el cerrajero. La Biblia lo dice, mis hermanos, y especifica individualmente el trabajo de cada uno. Cuando cada uno tomó, mis hermanos, y ejerció su talento, dice la palabra del Señor que el muro fue construido y terminado a pesar de la oposición, porque hubo oposición. Pero cuando cada uno tomó su lugar de acción, llegaron, hermanos, al éxito, llegaron a la victoria. Así que, mis hermanos, algo que puede llevarnos a nosotros a terminar muy mal, a empezar bien y a terminar mal, es, hermanos, vivir completamente la palabra de Dios a medias. Y en segundo lugar, es tomar una función que no nos corresponde. Tercer lugar, y por último, mis hermanos, es que Saúl quiso justificar su error en lugar de aceptar que había fallado. Noten ustedes, hermanos, que él dice, mis hermanos, no solamente que él tomó y ofreció sacrificios al Señor, sino que dice ahí en uno de los versículos, hermanos, ahí de 1 Samuel capítulo 13 es que yo me esforcé. Cuando Samuel lo confronta,
Él dice, sí, yo lo hice, pero me esforcé. Y muchas veces, mis hermanos, nosotros queremos hacer cosas para Dios y son buenas, pero terminamos, hermanos, desagradando a Dios. Hay buena iniciativa, hay buenos deseos, hay buenos planes, pero cuando nosotros lo hacemos motivados por nuestras propias capacidades, por nuestra propia sabiduría, pues hermanos, aunque tengamos buenas intenciones, vamos a terminar muy mal. Entonces, mis hermanos, dice ahí entonces el versículo en el verso 12 dice, me dije ahora descenderán los filisteos contra mí en Gilgal y yo he implorado el favor de Jehová. Y dice, me esforcé, pues ofrecí holocausto. Sí, mi hermano, se esforzó, pero estaba haciendo el sacrificio en desobediencia. Hay gente que dice, bueno, pues a mí, ¿por qué me reclaman si me estoy esforzando, si estoy poniendo lo mejor de mí, estoy invirtiendo mi tiempo? O sea, ¿por qué entonces me tienen que juzgar o por qué me tienen que señalar? Sí, aunque tengamos buenas intenciones, mis hermanos, podemos terminar mal. Porque si esas intenciones, esos buenos deseos que tenemos, lo hacemos fuera de la voluntad de Dios, pues vamos a terminar muy mal. Así que mis hermanos, mis amigos en Cristo Jesús, hoy es un día para que podamos reflexionar. Sí, hemos empezado bien, todo tiene un inicio, pero ¿cómo vamos a terminar? Tenemos que terminar bien porque hay ejemplos en la palabra de hombres que fueron investidos por el poder del Espíritu Santo, como Sansón, como hombres como Saúl, porque la Biblia dice, hermanos, que también el Espíritu Santo venía sobre Saúl, pero uno de los grandes fracasos de Saúl es que por su desobediencia el Espíritu Santo se apartó de Saúl. Tanto así que cuando el Espíritu Santo se apartó, bueno, eso es otro tema, dice la palabra que un espíritu malo venía y atormentaba a Saúl. Y lo tremendo es que la Biblia dice que ese espíritu venía de parte de Jehová. En otras palabras, mis hermanos, el tercer error es que Saúl quiso justificar su error diciendo me esforcé, pero no aceptó su error. Y eso es orgullo, porque es como querer decir, usted no puede decirme nada porque yo me estoy esforzando, porque yo estoy poniendo lo mejor de mí. Vuelvo y les repito, aunque tengamos buenas intenciones, hermanos, si no están bajo la voluntad de Dios, vamos a fracasar, vamos a terminar mal. Nos hace falta a veces reconocer. A Saúl le hizo falta reconocimiento. Lo mismo que Caín, Dios lo confrontó para que él pudiera acercarse y arrepentirse, pero él tomó la decisión de salir de la presencia del Señor. O sea, fue un hombre que no quiso reconocer su pecado. Aún David, mis hermanos, cuando pecó con Betsabé, él quiso ocultar su pecado. Él quiso ocultarlo, él no quiso reconocerlo. ¿Sabe cuándo lo reconoció? Cuando vino el profeta y le dijo lo que él había hecho a escondidas. Cuando el profeta le sacó a luz que él había cometido pecado, es cuando David reconoce. Entonces, mis hermanos, ¿cuándo vamos a reconocer? Cuando venga Dios directamente a decirnos las cosas, cuando Dios mande a sus hijos o cuando mande a alguien para decirle lo que usted ha hecho. Dice la palabra, hermanos, en el Salmo 32, versículo 3 al 5, que mientras David cayó, se envejecieron sus huesos, porque de día y de noche se agravó sobre David la mano de Dios sobre él. En otras palabras, mis hermanos, David está diciendo, mientras yo callé, se envejecieron mis huesos, porque de día y de noche no había descanso para mí. O sea, había un cargo de conciencia tremendo. No solamente había caído con Betsabé, sino que este hombre había asesinado a Urías, el esposo de Betsabé, simplemente por estar con ella. Entonces, mis hermanos, escuche, nos hace falta muchas veces reconocimiento. La Biblia dice, mis hermanos, ahí en el Proverbio 28:13, que el que confiesa su pecado y se aparta alcanza misericordia. Hoy es un día, mis hermanos, para que podamos reflexionar. Sí, hemos empezado bien, pero ¿cómo vamos a terminar? Y para terminar, mis hermanos, debemos ver a Saúl como un espejo. Él cometió 3 errores. No confió completamente en la palabra de Dios. Ejerció una función que no le correspondía. En tercer lugar, en lugar de conocer su pecado, en lugar de conocer su error, quiso justificarse a él mismo. Y eso no se puede hacer. Igual que Adán, hermanos, y Eva cuando pecaron. Ellos quisieron autojustificarse a sí mismos.
Cuando ellos pecan, ellos mismos se cubren de delantal de higuera, de hoja de higuera. Eso significa, mis hermanos, que en lugar de ir a buscar a Dios, o cuando Dios los llamó, en lugar de reconocer su pecado, ellos buscaron remedio ellos mismos para cubrirse. Y eso no es así, mis hermanos. Eso llevará a que nosotros terminemos mal. Entonces, mis amigos, mis hermanos en Cristo, esa ha sido la reflexión en este día. Empezar bien no basta. Lo más importante que nosotros, hermanos, o que Dios espera de nosotros, es que nosotros terminemos bien. Por eso, el ejemplo de algunos personajes que terminaron mal, para que nosotros no caigamos en lo mismo. Bendiciones, mis amados, en Cristo Jesús. Dios los guarde y nos veremos en un próximo video con una nueva enseñanza. Bendiciones, un abrazo para todos ustedes.